En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, hermanas, hermanos, esté con cada uno de vosotros. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía, con la que damos inicio al triduo en honor de nuestro titular, nuestro Padre Jesús Nazareno. Como cristianos cofrades, estamos llamados a hacer un viaje con Jesús. Este viaje se llama discipulado. No siempre sabemos hacia dónde viajamos, pero sí sabemos quién es el guía, Jesús, que nos acompaña y se nos manifiesta a lo largo del camino. Celebremos nuestra fe con fe y alegría. De la mano de la Virgen de los Dolores, participemos activamente en esta celebración. Y comenzamos, como siempre, abriéndonos al amor misericordioso de Dios. Tú, Señor, que nos ayudas siempre en la alegría y en el pesar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Señor, que nos enseñas el camino de la entrega a favor de los más necesitados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Señor, que nos llamas a seguirte, tomando la cruz de cada día, con la esperanza puesta solo en ti, Señor, ten piedad. Concédenos, Señor, vivir en tu presencia y danos tu perdón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos con amor de Padre y concédenos poder vivir con sencillez y alegría nuestra condición de hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. Es lo que te decimos y pedimos, de la mano de la Virgen de los Dolores, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. El servidor de Dios, a pesar del sufrimiento, es fiel a la voluntad de Dios y confía en su Dios, que le da fuerza para llevar a cabo su misión. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban, las mejillas a los que me mesaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Salmo responsabilidad. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré, Señor, en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerza, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. La fe sin obras está muerta. No debemos presumir de ser cristianos si no trabajamos por la paz, si no buscamos el bien de los hermanos, si no arriesgamos nuestra vida como lo hizo nuestro Maestro, Jesús. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obra? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tienes obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. A los discípulos les cuesta trabajo entender que la misión de Jesús exige sufrimiento y muerte, y a nosotros nos cuesta aceptar el sufrimiento de la vida y el sufrimiento por mejorar la vida de los hermanos. Escuchemos la proclamación del Evangelio. El Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo. Esto no es. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Porque quien me quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. Sentábamos un momento. Como tenemos mascarillas, en el capítulo de saludos
quizá pues me olvide de alguien, pero saludo al representante o representantes municipales, a la comunidad de hermanitas y ancianos de esta casa de residencia, algún representante que haya de la agrupación de cofradías, al hermano mayor y junta de gobierno, a todos los cuadrilleros, a todos los cofrades, a todos los devotos, hermanas y hermanos que os encontráis aquí y que nos estáis siguiendo por las televisiones locales y por las redes sociales. No puede ser de otra manera que yo comience este triduo manifestando mi sincera gratitud al hermano mayor por haber confiado en mí el año pasado en su inicio de su mandato para el triduo de septiembre en honor de Jesús y la Virgen de los Dolores. Pero por motivos de salud no pudo ser. Y este segundo año también ha seguido apostando por mí. No sé lo que verá en mí. Quizás pues mi disposición siempre a todo y quizás porque a lo mejor le va un poco como yo hablo, lo que yo digo. Sinceramente, Javi, gracias por esta confianza depositada. También tengo que dar las gracias a don Juan, párroco y conciliario, porque él asumió el testigo de que el que yo no podía realizar y sin tiempo material para prepararse, él pues estuvo bien, yo diría muy bien, porque lo seguí por las redes sociales y además a él no le faltan tablas en esto ni en nada, porque es un hombre culto y curtido en estos menesteres. Y abrimos nuestro triduo en honor del Nazareno con este relato evangélico que es mucho más duro y fuerte de lo que nosotros podemos imaginar. Tiene como dos partes. La primera, Marcos 8, 27, 30, en la que Jesús acepta y reconoce que Él es el Mesías. La segunda, Marcos 8, 31, 33, donde Jesús explica cómo realizará su condición de Mesías. Estos dos textos no se deben separar porque forman como una unidad. Sin el segundo, el primero puede ser incluso mal interpretado. Jesús no es simplemente el Mesías que salva a este mundo perdido. Es juntamente con eso el Mesías sufriente y que fracasa. Y además de eso, el Mesías que no quería la religión establecida. A renglón seguido de la aceptación pública de su condición de Mesías, Jesús les dice a los discípulos que le espera padecer mucho, ser condenado y morir ejecutado. Pero no solo eso, para el profeta y el Mesías de Dios, lo más duro tuvo que ser que el sufrimiento, la condena y la ejecución vinieran de parte de las máximas autoridades de la religión. Lo que en sana lógica planteaba para aquellos hombres una pregunta sin respuesta. O Jesús es un falso profeta, un falso Mesías, o la falsedad y la mentira estaba en la religión que iba a matar a Jesús. Por eso Pedro no aguantó y se atrevió a increpar a Jesús. El Evangelio nos relata que Pedro increpó a Jesús y que Jesús increpó a Pedro. Este verbo increpar tiene en los Evangelios una fuerza que impresiona. Recuerden que Jesús, utilizando este mismo término, venció el poder demoníaco del viento y las olas en el mar. Con este mismo verbo, increpar, liberó a un muchacho del espíritu inmundo que lo poseía. Jesús, al obrar así, demuestra que está enteramente del lado de Dios, el único a quien corresponde, según el Antiguo Testamento, vencer a los demonios o a los poderes hostiles. Por eso la palabra con que Jesús responde a Pedro
hace que esta escena se asemeje a la expulsión de demonios. Y es que el problema de fondo en todo este relato está que ni Pedro ni los otros apóstoles les entraba en su cabeza que Jesús, Mesías, pudiera traer salvación al mundo, precisamente pasando por el rechazo frontal de la religión y su responsable. Lo peor de todo, hermanas y hermanos, es que a muchos de nosotros nos ocurre lo mismo que a Pedro. Sí, Nazareno, queremos más a la religión, a los ritos, a lo externo, a lo que puntualmente hacemos fuera y dentro del templo, que a ti, Jesús Nazareno, y tu mesianismo rechazado por los sacerdotes. Esta es la razón por la que la pregunta fundamental de la fe cristiana es: ¿quién decís vosotros, tú y yo, que es el Nazareno? Es decir, ¿sabéis lo que sois vosotros por el descubrimiento que habéis hecho en mí de lo que significa ser hombre en plenitud? Tener fe en Cristo es aceptar que el sentido de nuestra vida viene de Dios, cuyo poder se ha manifestado en Jesús de Nazaret, haciéndole hombre perfecto para la salvación de todos. Cristo Jesús Nazareno, desde esta perspectiva, es norma, canon de toda existencia humana, es la medida perfecta y única según la cual ha de desarrollarse todo el hombre, para llegar a ser de verdad, en profundidad, sin engaño, maduramente. Por eso no podemos creer en un Nazareno etéreo, aislado, metido en esa urna o en una tina, independientemente de lo que es para nosotros en la vida. Porque Jesús de Nazaret ha descubierto por la fe quién era y se ha realizado según ese sentido, nos descubre lo que somos nosotros y nos revela el poder que se nos ha dado para llegar a serlo. De tal manera que creer en el Nazareno es tener fe en mí y en los otros. Fe que es posible porque Cristo, su existencia, nos revela todo el valor del hombre. Por eso la fe no es inútil, ni algo superfluo, ni algo trasnochado, que da igual tenerla o no tenerla. Es ante todo un don grande que no solo da más facilidad, sino que supone un elemento de juicio, de valoración, de la existencia plena, nuevo en muchos aspectos e imprescindible, yo diría. Desde esta perspectiva comprendemos cómo no puede haber fe sin obras, como nos ha dicho Santiago. Está de tal manera comprometida la fe en la vida que las obras del hombre son las que manifiestan una fe verdadera. La recitación y afirmación del credo que vamos a hacer a continuación es, si se entiende bien, una afirmación de los valores básicos de la vida y la confianza de que el poder llevarlos a cabo no es una ilusión. La fe supone la transformación de la propia persona en su yo más profundo. La fe se da en el corazón, lugar donde se entabla la batalla entre la verdad y la mentira. Y esta transformación supone una lucha interior seria, arriesgada, constante en la realización del misterio pascual y la vida personal. La profesión de fe y el anuncio de la pasión van unidos. Por eso el mártir es el testigo cualificado de la fe. Tenemos todos, sin embargo, la tentación nazareno de Pedro: hacer una perfecta confesión de fe, rica, ortodoxa, un credo, pero luego huimos del compromiso de la fe, de su riesgo, de sus obras. Es una tentación diabólica que a todos nos ronda y que no pocas veces aceptamos. La fe supone una relación nueva con los demás, amar como a nosotros mismos. Es la vertiente de la persona en sociedad, con todos sus compromisos. En esta vertiente, el camino se hace un vía crucis sin pausa. La aceptación de la fe supone ese esfuerzo, porque no se puede aceptar al Mesías, al Nazareno, sin todo lo que Él
ha realizado en su vida, de lo contrario no sería creer en Él, ni tampoco podríamos descubrir el sentido y la interpretación de la propia existencia, si es que lo queremos hacer a fondo y no superfluamente, como nos está acostumbrando hoy. Mirando al Nazareno y junto a la Virgen de los Dolores, su madre y nuestra madre, veamos si nuestra fe se parece a la que nos pide hoy y María en el Evangelio. Y una vez más, puesto de pie, hagamos profesión de nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a los vivos la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre, hemos visto hoy cómo Pedro, asistido por el Espíritu Santo, reconocía en tu Hijo Jesús al Mesías. Te pedimos que ese Espíritu nos asista, nos ayude a seguir su camino. Vamos a responder que nos asista a tu Espíritu Nazareno, todo, que nos asista a tu Espíritu Nazareno. Por el Papa Francisco, para que, como Pedro, confirme a Cristo ante la Iglesia, oremos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Por los gobernantes, para que estén atentos a las necesidades de sus pueblos, oremos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Por los que están faltos de alimento y otros bienes básicos, para que encuentren en la Iglesia el remedio a sus carencias, oremos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Por los que están enfermos por la pandemia y otras dolencias, por sus familiares y acompañantes, para que vean en su cruz la ayuda de Cristo que murió por todos. Oremos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Por los novios que se preparan para el matrimonio, por los matrimonios cristianos, para que el Espíritu les ayude a discernir el camino que lleva al Padre. Oremos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Por todos los que celebramos esta Eucaristía en honor de nuestro titular y por aquellos que no han podido asistir, para que el ejemplo de Cristo haga más llevadera la cruz de cada día. Oremos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Y vamos a ofrecer este primer día de Triduo la intención de la misa por Bertila, creo que lo digo bien, que fue la madre de la superiora de esta comunidad de hermanitas. Hace un año fallecía y por motivo de COVID, pues la cofradía no pudo celebrar esa misa en honor de y en memoria de su madre. Para que el Señor la tenga en su santa gloria, roguemos. Que nos asista tu Espíritu Nazareno. Padre, atiende estas plegarias, concédenos con generosidad lo que con humildad te pedimos, de la mano de Jesús y de María, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Orad para que esta nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos el pan de la vida y el vino de nuestra alegría. Ellos son nuestro alimento para caminar. Concédenos ser fieles a ti y a tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber, salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre, en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Es el incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De igual manera tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos a quien llevaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la vida y muerte de Cristo, comparta